de trabajo de quinto año por el alcance del proyecto y también porque se ubica en una zona portuaria y tiene que ver también con un diálogo, con un conjunto de infraestructuras ya no ferroviarias, sino de navegación. ¿Funciona? ¿Puedo ahí? Pero le damos con la flechita. O se los cuento los proyectos. ¿Funciona? Alexandre Delizaikov, que es un arquitecto que me gusta mucho y con el cual de alguna manera me formé en la USP, siempre habla de eso. Bueno, ahora funciona, pero habla siempre de la importancia de la literatura y la arquitectura, como una especie de construcción narrativa de los proyectos antes, inclusive empezarlos a dibujar, que me parece imprescindible. Me hubiera gustado que no funcionara. Esta primera imagen es en realidad como una especie de, yo pensaba de introducción, porque así como Cristian decía, habíamos hecho esa tesis en San Pablo, que fue de alguna manera el motivo por el cual nos quedamos ahí bastante tiempo con los posgrados y los trabajos. De alguna manera, en ese momento, como estudiantes, como ustedes, empezaron a aparecer una serie de inquietudes que me han ido acompañando y acompañan de alguna manera el trabajo del estudio, y son inquietudes que se han formalizado en investigaciones de posgrado, en maestría, en especialidades, y también de alguna manera con los propios proyectos del estudio, y que tienen un anclaje muy directo en el taller y en algunas de las preocupaciones de Alejandro, de Cristian, de Marcelo, todos los profesores que yo tuve en quinto año y que de alguna manera empezamos a desarrollar en la tesis de grado, en el contexto de una confrontación, digamos así, nosotros como, digo nosotros porque en ese momento trabajaba la tesis con una compañera, nos enfrentamos a pensar una ciudad, no es una ciudad porque esa categoría le queda corta, está caduca, es una aglomeración urbana de una escala muy difícil de comprender para cualquiera que no haya vivido ahí, y que de alguna manera parecía o insinuaba la idea de que nosotros como estudiantes o arquitectos incipientes no teníamos las categorías, es decir, los instrumentos conceptuales para poder no proyectar sobre la ciudad, sino inclusive pensarla, ¿no? Yo veía esta imagen de arriba y decía, bueno, ¿cómo puedo empezar a pensar un proyecto de tesis que resulte relevante? ¿Cómo pensar modos de acción sobre una ciudad que parece, digamos, precisar de un proyecto de arquitectura en cada una de sus esquinas y que al mismo tiempo tiene infinitas esquinas, ¿no? Y que la lógica que nosotros habíamos aprendido en la facultad acá, muy europea por otra parte, muy italiana o francesa, de la deriva, de los acontecimientos, de alguna manera como no nos permitía pensar o abordarla. ¿Vos vas a ir, Germán, pasando? Entonces, vos dale. Y nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿cómo pensar modos de acción en estas ciudades altamente fragmentadas, que de alguna manera en su superficie parecen tener ningún tipo de coherencia, ¿no? Esto es una imagen de Morumbí y Paraisópolis, la parte más densa de la ciudad a la izquierda y una de las más pobres, una parte muy poco densa y altamente rica en el lado derecho, donde se muestra en esa foto, esa icónica fotografía, la desigualdad de la ciudad de los fragmentos. Pero también son lógicas que tienen que ver con todo el tercer mundo, con India, pero también con Centroamérica, o también, dame el anterior, que es acá, a 700 kilómetros, la Villa 31 y Recoleta. Entonces, por un lado, una ciudad como, o una lógica de producción del espacio urbano incontrolable, y por otro lado, altamente fragmentada. Hay un artículo de Gorelick que me encontré en 2010 en una charla de él, en donde él dijo una cosa que me marcó y que de alguna manera creo que me gustaría transmitirles, es más una angustia que una certeza. Él dice, en el contexto del pensamiento urbano y del proyecto urbano de los últimos 40 o 50 años, en donde cada vez de alguna manera, y esto también lo trabaja David Harvey mucho, lo pequeño se ha vuelto lo bello. O sea, en el momento en donde nosotros como arquitectos o como urbanistas de alguna manera claudicamos frente a la posibilidad o la utopía moderna de poder pensar la ciudad como un proyecto,
de alguna manera la pequeña intervención, lo local, el hágalo usted mismo, las microintervenciones, no solamente se han vuelto de alguna manera como el paradigma de lo posible, sino, y esto para mí no deja de representar una curiosidad, se ha vuelto también lo deseable epistemológicamente en nuestra disciplina, ¿no? No es solamente lo que podemos hacer, sino lo que deseamos hacer. Y las ciudades cada vez se producen de manera más vertiginosa, más acelerada, con dinámicas al mismo tiempo más globales, y disciplinarmente nuestras acciones, nuestras categorías de pensamiento y también de acción, de proyectos, digamos, de alguna manera reivindican cada vez más lo pequeño, ¿no? Por supuesto que ha habido experiencias traumáticas. Esto es la portada de un libro archiconocido de Moses, en donde tal vez en el último coletazo, digamos, de modernidad en los 60 planteaba un sistema de infraestructuras capaz de darle cohesión a, a Nueva York, y que sin dudas y merecidamente trajo una serie de discusiones que empezaron a cuestionar esta lógica, pero de alguna manera creo que estamos, y todavía estamos, y esto creo que es lo que atraviesa un poco mis preocupaciones como en la escritura, pero también en los proyectos, atravesado por un momento en donde nos cuesta entender que para lograr de alguna manera traer la idea de una cierta idea global de ciudad, como puede ser la de París, es necesario revisitar ciertas escalas de proyectos, ciertas lógicas de proyecto, en algunos momentos de la historia reciente muy denostadas, digamos, pero que han sido de alguna manera hasta inclusive traumáticas, ¿no? O sea, uno puede recordar a Baudelaire y, y su registro de esos 40 años de París de alguna manera convertida en un ¿cómo se dice? Cantero de obra, es como un obrador, ¿no? ¿Se dice? Un obrador. Eh, y que de alguna manera aparece en esa ilustración, esa París de la segunda mitad del siglo XIX. Dale la siguiente. Pero que de alguna manera esa especie de trauma, me parece, que nos impide en algunos momentos ver la necesidad de reivindicar o de traer hacia el campo disciplinar de la arquitectura algo que de alguna manera antes creo que con mucha fuerza fue, y que cada vez más estamos dejando en manos de las ingenierías, estas discusiones que no son solamente de las infraestructuras, como voy a mostrar, pero es fundamentalmente de la propia ciudad, del espacio público como soporte también. Esto es una imagen que me gusta mucho de Río y del Atejo do Flamengo, que es un parque que todos ustedes conocen, que es una invención. Eso no forma parte de la naturaleza ni el paisaje natural, sino que es un paisaje construido sobre el mar, y que en algún momento lucía así, ¿no? Esas escalas de proyecto, de transformación, esto no me deja de llamar la atención, parecen como que le hemos perdido, o que de repente que están guardadas en China, que es también un conjunto o un lugar que poco visitamos, y que en nuestras universidades, en nuestros despachos, de alguna manera como cada vez se alejan más, ¿no? Dale el siguiente. Y, y de alguna manera nos hemos acostumbrado, creo yo, y no me parece algo como que dejemos o debamos dejar pasar, a esta estetización de lo pequeño, ¿no? Como si todavía las ciudades que vivimos y los problemas cada vez más complejos que nos tocan abordar a nivel urbano los pudiéramos afrontar desde esta lógica en donde el fragmento no es solamente la condición, sino el horizonte último. Decía Adrián Gorelick, y por eso lo traía hace un rato, decía, la estetización del fragmento urbano es la naturalización de las fracturas, ¿no? O sea, cuando estetizamos la lógica de los fragmentos en la ciudad, en la arquitectura, damos por sentado las lógicas o las dinámicas que le dan origen a las fracturas, ¿no? De las cuales nacen esos fragmentos. ¿Vale? Entonces, los tres proyectos que les voy a mostrar un poco de una manera, sobre todo los dos primeros, porque eso tiene que ver tal vez más con la investigación de San Pablo y los posgrados allá, tienen que ver con esta idea que me pareció allá siempre muy vigorosa y muy potente, de traer hacia la discusión de la universidad y también de los despachos de arquitectura, algo que sucede no solamente en las esferas del planeamiento, sino en los despachos de cualquier estudio mediano o grande, la posibilidad de discutir
esto yo les decía que algo que ha quedado de alguna manera en el campo de las ingenierías, ¿no? Que son las infraestructuras puras y duras. Y no digo infraestructura, el hospital como infraestructura sanitaria, la escuela como infraestructura educativa, no, me refiero a la infraestructura, digamos, en términos más rigurosos, como los canales, los transportes, inclusive las redes de telecomunicaciones hoy, etcétera, aeroportuarias y así por delante, ¿no? Y esta pintura de Cuitca que siempre me gustó mucho, que retrata Torino, la planta de Torino como una estructura ósea, y en donde esa estructura ósea se corresponde con el sistema de calles, que evidentemente después de los sistemas de canales y de navegaciones que han sido y siguen siendo los sistemas de infraestructuras primordiales de las ciudades, eh, los canales de cielo abierto que son las calles, ¿no? Me parece que esta imagen muestra de manera muy clara esta idea que siempre me interesó de la cultura de proyecto en San Pablo y que de alguna manera tratamos de seguir investigando en la oficina, de entender los proyectos de infraestructura como tal vez la última posibilidad, en términos, lo digo, epistemológicos, o sea, de conocer y de proyectar la ciudad, no acentuando los fragmentos o las fracturas de las cuales les hablaba, sino de alguna manera tratando de revertirlos. Tal vez sea una empresa imposible, porque las dinámicas que someten en la ciudad a esos procesos son evidentemente de índole materiales, económicas, y exceden inclusive nuestra capacidad de pensar y proyectar tal vez, pero al menos insistiendo, ¿no? Incansablemente en tratar de recomponer eso que la dinámica urbana separa. Entonces, un poco la convicción de que están en ese tipo de proyectos, y creo que es algo que el taller mediterráneo, y por eso la relación también con haber pasado por el taller como estudiante, de alguna manera trae, hace ya mucho tiempo, y que me parece que es importante seguir de alguna manera investigando, ¿no? El primer proyecto es un sistema de monorrieles en Salvador que estudiamos con MMBB hace 2 años, 3 años. No voy a detenerme sobre el tendido, o la red, sino que me voy a detener sobre el sistema de estaciones, sobre dos tipos. El sistema tenía un conjunto de varias tipologías de estaciones, me voy a detener sobre 2 que eran más paradigmáticas. Puedes pasar, pero traigo el trazado para que se entienda que esto es un tipo de trabajo altamente sistémico en donde uno desarrolla como un tipo que luego se adapta a circunstancias bastante diferentes en términos de lugares, paisajes, pero también de topografías. Eh, era una línea que implicaba alrededor de 17 estaciones que eran estaciones de plataforma central, estaciones de plataforma lateral, estaciones aéreas, estaciones de suelo. Puedes pasar. Dale hasta llegar a la primera tipología. Y es, como les voy a mostrar, eh, más hacia el final, un sistema, el del monorriel, que inclusive se está discutiendo, los otros días leía acá en Córdoba, digamos que proyectamos en 2 ocasiones, hicimos un estudio para San Pablo también, no para Salvador, anterior a este, y que en el acto de proyectarlo, que dicho sea de paso nuestro modo de conocer, digamos, eh, en ese acto de proyectarlo y de aproximarnos, fuimos como conociendo más, no solamente en sus especificidades técnicas y sus desafíos, sino sobre todo sus limitaciones, creo yo, como modalidad de transporte. Después voy a hablar un poco más de eso porque me gustaría mostrar inclusive el acto de proyectar como un acto altamente contradictorio, ¿no? Digo esto porque voy a mostrar un proyecto con el cual no estoy de acuerdo. Un proyecto que creo, digamos, en el acto de proyectar lo fuimos conociendo y es una modalidad de transporte que creo no trae ningún tipo de beneficio para la ciudad, con un costo relativo, en términos relativos muy alto y un perjuicio a nivel paisajístico urbano tremendo, ¿no? Espero que no se esté grabando esto, pero me gusta la idea de mostrarlo. ¿Se está grabando? Bueno, hay que editarlo. No, porque después el desarrollo que se hizo, en el cual yo no formé parte, es muy bueno en términos técnicos, la estación es muy buena, pero esto me interesa, es una modalidad de transporte nefasta y está muy asociada
a lobbies fundamentalmente, que me parece que muy poco bien le hacen a la ciudad, y lo digo porque, de vuelta, porque es constante en cada elección en Córdoba, siempre me rodea el fantasma no de la revolución, sino del monorriel. Eh, y, sí, exactamente. Y después lo podemos ver un poco más desmenuzadamente, pero son sistemas de muy baja capacidad, alrededor, dependiendo de los sistemas, entre 10, por ahí funcionando al máximo 12, 14 mil personas sentido hora, y un costo que debe rondar el 40-50% de una línea de metro que puede transportar 80 o 100 lucas de personas sentido hora. La primera tipología, voy a mostrar dos tipologías aéreas, básicamente porque me interesaba que pudieran ver las diferencias tipológicas entre una estación de plataforma central y lateral y lo que eso implica en el sistema de acceso, movilidad y la estructura. La idea, siempre discutíamos con Milton este proyecto, la idea era de alguna manera, ya que la línea en sí tiene un impacto muy alto en el paisaje de la ciudad, imagínense, son dos vigas que de alguna manera cortan el horizonte de la ciudad en la cota 5, 5 y medio. De alguna manera el desafío era convertir la estación, que suelen ser unos aparatos muy pesados, digamos, en algo tan simple como fuera posible. Lo imaginábamos casi como una especie de parada en bungee, se dice en portugués, no sé cómo, ¿ah? Sí, el que tiene electricidad arriba. El trolebús, casi como una parada de trolebús o de, ¿no? O sea, hay una línea que hace que esa parada sea inexorable, es ahí, pero básicamente hace una cubierta lo más liviana posible y lo más ventilada posible, en donde lo que interesaba era que de alguna manera el horizonte y el paisaje de la costa entrara al andén y que por debajo la ciudad pasara sin mayores impedimentos. ¿Vale? Voy a pasar rápido. Esta estación se organiza a partir de un conjunto de pórticos de hormigón armado ejecutados en el sitio, y luego un conjunto, digamos, de dos sistemas de vigas. Un sistema de vigas centrales que resuelven básicamente los pórticos longitudinales de la estación y descargan la plataforma central, y luego un conjunto de vigas que son totalmente independientes, premoldeadas, que son los que permiten que el monorriel se desplace, que son en este caso las dos vigas laterales. Por debajo nos imaginamos una especie de plaza cubierta por la estructura, ¿no? Con un sistema, ahí lo vamos a ver más adelante, de escaleras mecánicas que permiten ingresar de manera directa a la plataforma, y luego una estructura de unas vigas reticuladas lo más liviana, lo más de alguna manera transparentes posible. Lo que es bonito de la estación, en este caso de plataforma central, es que nos permite despegarnos del plano de fachada y por lo tanto quien espera la plataforma no está sujeto a la lluvia de viento, a la lluvia lateral. Entonces, de alguna manera podíamos convertir la fachada simplemente en esa vía reticular sin ningún tipo de paramento, ¿no? Ningún tipo de cerramiento vertical. Luego, la estabilidad transversal del edificio se lo daba el núcleo de elevadores que está en la otra punta. Vamos a bajar. Entonces, de alguna manera, el desafío era convertir en esa planta baja la ciudad lo más transparente posible, como si fuese una especie de bulevar con un jardín lineal, y reducir al mínimo la llegada del edificio a esa planta baja. Apenas una escalera mecánica y una escalera fija y un conjunto de infraestructuras de transformadores y dependencias de servicio para los funcionarios que operan esa estación. Dale por adelante. Creo que está yendo para atrás, pues. ¿No? Esta es la planta y esta idea de la plataforma central y de alguna manera de un edificio que tiene como los mínimos elementos, ¿no? La estructura de pórticos y luego en el final la estructura de martillo con doble voladizo apoyada, aprovechando la caja del elevador en el centro, ¿no? La segunda tipología tiene que ver con, bueno, esto es una imagen, ¿no? Donde aparecía la estación y la posibilidad
de ver la línea de la costa por debajo. La segunda tipología es una tipología de plataformas laterales. Plataformas laterales en las estaciones tienen como algunas ventajas y algunas otras desventajas. Para los flujos siempre es mejor tener la plataforma central porque me permite intercambiar o cambiar de dirección con mayor facilidad. Pero en este caso hay algunos requerimientos, en algunos momentos las vías no pueden o no da el radio para poder abrirse o cerrarse a tiempo, entonces inexorablemente uno tiene que separarlas o centrarlas, digamos, a las vías en relación a la plataforma, y este sistema en particular nos obligaba a ensayar los dos tipos e implantarlos en distintas circunstancias. Esta otra, podemos pasar, Herman, más rápido, inclusive, acá se entiende mejor. En este caso, el sistema es un sistema estructurado en un pilar central, el conjunto de vigas se repite, ¿no? Las vigas que son exclusivamente para el vehículo y luego las vigas que estructuran, digamos, las plataformas, y de vuelta esta idea de cubrir las luces en el perímetro con una pieza metálica, en este caso sí, ya que tiene fíjate si podemos volver, en este caso sí ya protegido por un conjunto de elementos horizontales para evitar esa llegada de la lluvia, ¿no? Y acá estas piezas triangulares en el centro, pasando justo entre medio de los vehículos, para poder darle estabilidad transversal a esta estructura que siempre suele ser en este tipo de estaciones como el problema, ¿no?, más acuciante desde el punto de vista de la estabilidad, ¿no? En el sentido longitudinal está fácil, digamos, siempre en el transversal tenemos limitaciones o más dificultades. De vuelta esta idea de reducir al mínimo la llegada del edificio en la ciudad, y la idea de controlar el acceso de público, el corte del billete, digamos, el molineto, la catraca, como se dice en portugués, en la planta baja con un dispositivo muy sutil, y poder ascender de manera directa a la plataforma, que es algo muy bonito. Después lo vamos a ver en otro sistema de tren metropolitano que proyectamos. Si uno ve las estaciones de metro antiguas, las estaciones de Buenos Aires, pero también las estaciones de Berlín, las estaciones de París, estaciones de cut and cover, digamos, donde yo cortaba el terreno por arriba, bajaba 6 metros, hacía las contenciones, tapaba una losa y seguía la ciudad funcionando. Eran muy bonitas porque la relación entre la espera y la ciudad era directa, ¿no? Bajo un nivel y estoy esperando en el andén. Luego las estaciones se complejizaron mucho por cuestiones de seguridad, pero también por cuestiones de funcionamiento interno, y empezaron a ser necesarios los mezaninos y la idea de que la ciudad puede pasar en el sistema no pago y luego un sistema pago. Ya lo vamos a ver en el CPTM, que hace que las estaciones empiecen a ser un poco siempre más aparatosas, ¿no? Y menos poéticas, me parece a mí. En esto, de alguna manera, logramos que al menos sea como bastante directa la relación entre el plano de la ciudad y el plano de esa vereda elevada que era como imaginábamos los andenes. Estas son las dos plataformas centrales con sistema de escaleras, ninguna ciencia, digamos, y los elevadores en los extremos. Claro, el ancho, porque en una es una estación más, de una sección transversal más grande, digamos. Eh, y se vuelve antieconómico hacer el pilar central. Lo lindo del pilar central es que la interferencia con la ciudad es mínima, ¿no? Y de hecho, depende también del sistema de monorrieles, pero hay muchos sistemas de monorrieles que se resuelven las dos vigas en el tendido con pilar central también. Acá un detalle nomás que me interesaría mostrarles. Tenemos por un lado la cota. ¿Hay cómo apuntarnos? Bueno, digamos, hay una cota, ahí se ve con claridad la cota de la espera, luego la cota de la ciudad, y entre medio hay una cota importante que es una cota técnica,
que tiene una unidad de pasaje mínima de 2 metros para que se pueda fundamentalmente hacer todo el mantenimiento de la línea eléctrica, que es lo más complejo, ¿no? Del espacio. Vamos a la siguiente. Y esa imagen como con la esperanza, digamos así, de que la pieza tenga como un mínimo impacto en el paisaje, ¿no? Pero en definitiva, y esto lo vuelvo a decir, terminan siendo estos monstruos, digamos, ¿no? Un sistema que tiene un impacto en el paisaje, no sé, cualquiera que haya visitado este, Bangkok o que haya visitado San Pablo lo sabe por experiencia. Son sistemas que funcionan bien para Disney, para transportar capaz 15, 20 mil turistas de un lado para el otro, pero tiene un rendimiento muy, muy pobre desde mi punto de vista para ciudades con esta complejidad y con un impacto, que va a pasar el próximo, tremendo. Esto podría estar en el Museo Mundial de la Barbarie. Esto es San Pablo, esto es un córrego, o sea, es un, ¿cómo se dice? Como la caña, un arroyo. Ustedes saben que San Pablo ha canalizado toda su estructura hídrica y arriba de los canales, que hoy sabemos todos deben ser los elementos fundamentales del paisaje urbano, es decir, toda la bibliografía hoy nos indica que son elementos a destapar, a traer hacia la vida, a traer el agua a las personas, etc. Estos sistemas, apoyados exactamente en el eje por donde corre el agua, con ese sistema de transición, esa vía de transición para después poner el mismo sistema de columna central. Este es otro sistema, no es el que estamos proyectando, esto es en San Pablo. Eh, pero quiero decir, ¿por qué? Porque normalmente los sistemas de ferrocarriles, ustedes saben, en su trazado están muy asociados a los cursos de agua por tratarse, como es lógico, de siempre las mínimas pendientes, ¿no? O sea, los ríos definen siempre las menores declividades en el sentido longitudinal y por eso desde el siglo XIX, de alguna manera, el tendido ferroviario siempre está íntimamente relacionado a los cursos de agua. En su momento también para el suministro de agua, para las locomotoras, pero hoy ya no más por eso. Entonces, esta fantástica idea de destruir el paisaje urbano y destruir los recursos, eso está cerca o sea, llegando a la Berrini, digamos, a la Faria Lima. Eso es un sector, de alguna manera, el tercer sector financiero de la ciudad, un sector muy rico, digamos, de una urbanización muy rápida. Que también es, curiosamente, las ideas que aparecen acá en Córdoba, ¿no? Un tren elevado en el río. Bueno, es eso, el tren elevado en el río. Ujú. Bueno, eso, o sea, cuando uno proyecta, sobre todo este tipo de sistemas, son sistemas altamente codificados, ¿no? O sea, uno está proyectando no en el aire, sino con un catálogo de dimensiones, eh, catálogo de piezas de los fabricantes y los que van a proveer, es decir, y también esto lo cortamos, los lobistas que están impulsando esos proyectos, así los fabricantes, sea Bombardier, o sea cualquier fábrica, o sea una empresa, puede ser de China, canadiense, hay distintos sistemas norteamericanos también. Y uno trabaja, digo, proyecta en función de eso que está altamente codificado y estandarizado. En este caso son 3 vagones, hay sistemas de monorriel con más capacidad, pero en general son sistemas muy livianos, eh, también estructuralmente tienen esas limitaciones y por lo tanto no son sistemas que soporten demasiados vagones intermedios, ¿no? En este caso era un sistema de 3, pueden ser algunos más, era de Bombardier el fabricante, eh, pero en ningún caso superan los 12.000 o 14.000 pasajeros a 22 horas, digamos. Cuando una formación de metro, acá debemos estar en 50 metros más o menos de extensión, no recuerdo con exactitud ahora. Porque si no me equivoco, el vano estructural es 22,5 y tengo 3 portios, deben ser 60 metros. Eh, Vamos al siguiente. No, no,
o sea, inclusive esto está bueno. Si están proyectando, podemos, si quieren, interrumpir y despejamos dudas. Me parece que puede ser más lindo que, que hablar de corrido. Este es un proyecto un poco más reciente, eh, una estación mucho más compleja y con una modalidad que es alucinante, una modalidad que no es cualquier modalidad, es un tren de transporte metropolitano. Es decir, en los sistemas ferroviarios no es lo mismo si está resolviendo un problema de naturaleza urbana o metropolitana, porque fundamentalmente son muchas veces formaciones diferentes, modulaciones entre estaciones diferentes, y son sistemas que se complementan entre sí, ¿no? En este caso se trata de una estación en el centro, de alguna manera, de compras de San Pablo, en un sector pericentral de la ciudad. ¿Puedes pasar, si querés? Eh, bueno, no sé si lo... Pasa el siguiente más, Pablo. Por ahí no, no sé si lo iban a reconocer en torno de San Pablo, pero digo, es un sector aquí en el sur de esa imagen. Para acá, para los que conocen, está... A ver, dale el anterior. Esto es el Parque de la Luz, donde está la Pinacoteca de Pablo, etc. Esto es el sector central de la ciudad de San Pablo, es decir, un lugar muy, muy habitado, con una altísima cantidad de... La Cracolenda está más, digamos, hacia el este, pero estamos ahí a, no sé, en línea recta a 3.000 metros, o capaz 4.000 metros. Es un sector muy popular, con un sector de compra y venta de alimentos, como una especie de San Martín, digamos, a escala de San Pablo. Y en ese lugar se hace, podemos pasar, en ese lugar se hace, en este lugar donde aparece el blanco en el centro, se hace lo que siempre se llamó la Fiera de Madrugada, que es un lugar en donde los comerciantes llegan a la madrugada y compran y venden distintos tipos de productos, telas, en fin, uno puede comprar básicamente cualquier cosa ahí. Eh, y en un determinado momento el municipio emprendió una concesión y se produjo este shopping gigantesco. Si yo no me equivoco, debe ser la superficie comercial más grande de San Pablo, esa pieza. Y, y de alguna manera, por iniciativa inclusive del concesionario y del municipio, plantearon la posibilidad de desarrollar una parada, una estación de tren de la línea roja que atraviesa la ciudad de San Pablo en el sentido este-oeste, asociado, ¿no?, al shopping. Desde el punto de vista del municipio, bueno, en esta lógica de PPP, como le dicen ellos, ¿no?, de parcería público-privada, la ciudad ganaba una estación, siempre entre comillas, eso, eh, y el concesionario ganaba una estación de tren metropolitano en la puerta del shopping, que eso te garantiza un flujo extraordinario de personas, y ustedes saben, el metro cuadrado de cualquier cosa comercial se mide en términos de la cantidad de gente que le pasa al frente, ¿no? Entonces es una manera de elevar el valor de locación de toda esa superficie, sea 1.000 metros cuadrados de comercio. Dale para adelante. Acá no tengo el puntero, pero bueno, ahí les mostraba esta línea roja, ¿no? Digamos, el entroncamiento de la línea azul con la roja es casi el centro, digamos, de gravitación del centro de San Pablo. La estación que nos tocaba a nosotros proyectar se encuentra acá, ¿no?, entre Don Pedro y Brás. Una especie de madeja. Con la particularidad de que, por supuesto, nosotros llegamos tarde, no teníamos nada que ver con el desarrollo del shopping, y el área remanescente para la estación era muy pequeña, ¿no? O muy pequeña en relación a lo que hubiera uno pensado que podría haber sido si se hubiese pensado desde el primer momento. Dale para adelante. Y se me desordenó. Pero bueno, volvé atrás. La idea, de alguna manera, que planteamos era, como se trataba de una estación de alrededor de 10.000 metros cuadrados, para dos líneas ferroviarias, que iba a tener como un impacto grande en un sector como muy pequeño, en un lote muy pequeño, pegado al mismo tiempo al shopping. De alguna manera, de vuelta, la idea fue convertir la estación en una sombra, digamos, una protección para los usuarios frente a la lluvia y al sol directo, y un edificio que de alguna manera desapareciera, ¿no?
con la intención de a partir de eso no generar una pieza, digamos, que entorpeciese el paisaje o que se pegase demasiado al shopping existente. Y a partir de eso, lo que nos imaginamos era un edificio que básicamente generaba un enorme jardín en la planta baja, como un modo creo yo, resolver dos temas que me parecían importantes. Por un lado, ese jardín que aparece en el corte longitudinal es lo que separa la ciudad, es decir, el peatón, el ciclista, de la línea ferroviaria, que es un problema que ustedes no se han dado cuenta, tienen todos los sistemas ferroviarios de superficie, ¿no? Yo voy a Buenos Aires o voy a Córdoba y veo los pasos a nivel son problemáticos. Acá no, porque no es verdaderamente un sistema de transporte, es casi un paso turístico, pero cuando es verdaderamente un sistema de transporte y yo tengo un espaciamiento entre coches de 2 minutos, es inviable la convivencia de la ciudad y los sistemas ferroviarios en la planta, en la cota cero. Entonces, cuando yo tengo un sistema de trenes de superficie, lo que termina sucediendo es que es una muralla que de alguna manera corta, interrumpe la ciudad que empieza a pasar por debajo, por arriba, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros inexorablemente debíamos de alguna manera enfrentar ese tema porque era una línea existente, y lo que se nos ocurrió es de alguna manera como en la planta baja generar un jardín lo más ancho posible que se va a ir, como vamos a ir viendo, ajustando a la geometría del lote para que funcione como una especie de buffer, ¿no? Y ese jardín lo metíamos adentro del edificio que se reducía como al mínimo, a su mínima expresión, es decir, una gran cubierta, como lo vamos a ver. El edificio de la estación es un jardín sombreado por una tela, básicamente. Y luego un sistema de estructura metálica tan leve como pudimos resolver, digamos, apenas para que esa cubierta no se desplace. Al mismo tiempo, seguimos, si vamos a la planta, estas pasadas más rápido y vamos más a lo técnico. Un poco la propuesta fue invertir más en el plano horizontal que en los planos verticales de fachada. Nosotros queríamos que de alguna manera esa estación funcionase poco como una separación entre los dos lados de la ciudad, y entonces lo que les planteamos es hacer una cubierta bastante más ancha de lo que estrictamente necesitábamos, es decir, cubríamos sobradamente el ancho de las vías, pero de esa manera garantizamos que la acción de la lluvia nunca afectara a las plataformas y fundamentalmente ahorrábamos una torta, como se dice, en fachada, que es por definición más caro que el plano de cubierta, ¿no? Es un edificio sin fachadas, pero de una pisada un poco más grande de lo que rigurosamente necesitamos. En esta pieza, no sé si se llega a ver, pero básicamente se entiende un poco la acción de acomodar ese jardín como buffer entre la línea y el tren, la línea y la ciudad, y luego básicamente permitir que la estación o el usuario de la estación acceda a la estación a través de un sistema de circulaciones verticales que está en los dos lados de la estación, y a través de eso se pueda o bajar a las plataformas, como vamos a ver en un rato, o acceder al centro comercial. Esta es la lógica. Volve un segundito. Esta es la sección como típica, en donde se ve esa cubierta translúcida con las vigas invertidas y, y ese conjunto de columnas y de como especie de pirámides que hacían las veces de traba transversal y longitudinal de la estructura, y los dos jardines laterales. Pero para lograr esto, acá se ve con claridad las dos plataformas centrales y las dos vías operando en simultáneo. El proyecto suponía un desafío particular que era lograr construir esto, o supone todavía, porque no lo hemos todavía o sea, ejecutado, poder construir gradualmente la estación mientras una al menos de las dos líneas funciona. ¿Cómo? Sí, me tengo un
Gracias, Pablo. Entonces, lo que imaginamos, dale la siguiente, es un conjunto de, esa es la línea operando tal y como opera hoy, ¿no? Las dos líneas juntas, y la propuesta fue arrancar con dos líneas que no se tocan, dos que se desmontan y se relocalizan después de haber construido este medio edificio, digamos, una plataforma central y dos vías, ¿no? Eh, con un pórtico y medio, digamos, metálico. Luego, cuando empieza a operar la línea de debajo del edificio, podemos construir el segundo, en realidad serían el último cuarto del edificio o un tercio del edificio restante, y una vez que está terminado, están las cuatro líneas funcionando. En ese corte, acá se ve con claridad, digamos, en los dos perímetros, los núcleos de circulación vertical, la cota de atravesamiento, digamos, que ya vamos a ver, es una cota en donde yo puedo pasar de un lado de la ciudad, como si fuese una pasarela pública, digamos, sin estar dentro del sistema pago de la estación, y luego la posibilidad de subir un nivel más y llegar a la cota más alta del shopping, ¿no? Dale el siguiente. Y acá es el mismo razonamiento en otra sección transversal, ¿no? En donde no tengo el mezzanino. Ahí aparece en vista eh, el mezanino. Ese nivel que les llamo de mezanino es el nivel que me permite no solamente conectar la ciudad de un lado al otro, sino fundamentalmente también conectar una plataforma con la otra cuando necesito hacer cambio de línea, ¿no? Como usuario. Esta es la situación que les decía de extrema proximidad de la pieza con el shopping, y la idea de los jardines como resolviendo ese buffer de alguna manera. Las dos plataformas, la cota más uno, digamos, con las cabeceras acá de los dos lados de circulación vertical y la pasarela que cruza. Hay una cosa que me gusta de este edificio, que son estas pirámides, este conjunto de tres pirámides. La estructura del edificio es toda metálica, como ya quedaba claro en el corte, con la particularidad de que la luz estructural en el borde, en donde no tengo conflicto con las personas y por lo tanto puedo llegar con las cargas gravitacionales con mayor libertad, está cada 12 metros, ¿no? Y en el centro, donde la estructura conflicta o entra en conflicto con los pasajeros y las idas y venidas y ese mundo de personas que suelen ser las plataformas, la luz estructural es del doble, y eso genera una cosa que me parece bonita, que es que si vamos al corte transversal, volvemos un poquito, esa diferencia hay en el espazamiento, digamos, longitudinal de las columnas, genera que las vigas longitudinales por necesidad también sean de sección diferente, y ya de alguna manera van generando de alguna manera la sección esa irregular de los pórticos transversales, ¿no? Y cada 12 metros aparecen estos elementos verticales en la fachada, y cada 3 módulos aparecen una especie de pirámides, simplemente para darle estabilidad transversal y longitudinal al conjunto. Es una ilustración de cómo se vería ese edificio, que es simplemente esa cubierta de lona. Estábamos trabajando en ese momento con el pabellón y a todos les metíamos lona. Eh, y, y los jardines metidos adentro del edificio, ¿no? Estas son las piezas que les mencionaba recién. Y después simplemente aparecía en el edificio una fachada eh, metálica, en donde la circulación vertical llegaba a la proyección de la cubierta, y por lo tanto teníamos problemas de lluvia lateral, ¿no? Que en Brasil, como todos ustedes saben, no es un problema menor. Vamos al último. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estos proyectos, o quieren que terminemos?
¿En cuál de los dos? En este último. En esto hay básicamente tres tipos de circulaciones verticales. El, eh, me colgué. ¿Cómo? Claro. Eso es un sistema, lo que se ve aquí es este es el sector no pago, digamos. Acá se ve a la derecha la escalera mecánica, ¿no? Que sube hasta el mezanino, pero estas estaciones cuentan fundamentalmente con escaleras mecánicas que son muy extremadamente eficientes para dislocar personas y al mismo tiempo depende de la legislación de cada lugar, pero en general cuentan también como vía de escape, limitada, pero cuentan que ayuda mucho. Por supuesto, escaleras y en menor medida elevadores que son necesarios por una cuestión de accesibilidad universal, pero esta estación en particular tiene las tres modalidades. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay estaciones que incorporan rampas, pero las rampas demandan longitudinalmente una cantidad de espacio que normalmente uno no cuenta para resolver esto, ¿no? Entonces por ahí el elevador mínimo resuelve todo el tema de la accesibilidad. Eh, el, pero digamos, como cerrando el tema de las estaciones, a mí me parece que hay un tema o una inquietud o una preocupación que me parece interesante transmitírsela, que tiene que ver, por un lado, con tratar de trabajar edificios que tienen de alguna manera esa dimensión media ósea, ¿no? O sea, no ósea en el sentido de Cuitca, esa era otra cuestión, pero digo ósea en el sentido de lo elemental, ¿no? Como son edificios que en realidad son estructuras fundamentalmente, ¿no? O sea, uno se imagina, terminaste de soldar o de montar las piezas y ya medio que no hay mucho más que definir, ¿no? Me parece interesante para pensar, porque son edificios que están ahí y están sujetos a una guerra, digamos, sobre todo en nuestras ciudades. O sea, tiene una cantidad de usuarios, una densidad de uso y un bajísimo mantenimiento que hace necesario que los pensemos como tan simples como sean posibles, tan austeros o espartanos como sean posibles, y también, y esto ya es una apreciación no solamente ética y política, sino también estética, tan simples, ¿no? Claro, de una economía. Pero también de una discreción en el paisaje. No sé si está logrado ahí, pero sí me parece importante transmitírselo a ustedes a la hora de, de proyectar, ¿no? Lo que estén proyectando. Claro. Miren, hay un tema que es clave, que tiene que ver con esa preocupación sobre la cuestión de las infraestructuras en el campo de la arquitectura. En la medida en que eso escapa de las esferas o del campo de lo que nosotros consideramos como nuestro espacio de trabajo o nuestra reflexión, ese tipo de discusiones caen sistemáticamente en lugares de toma de decisión en donde la relación de la infraestructura con la ciudad no es lo central. Y esto es un tema que concierne a toda la discusión sobre las infraestructuras y es más grave a medida de que las infraestructuras tienen como mayor impacto o mayor escala. Es decir, hay algo consustancial a la discusión sobre las infraestructuras, por un lado, que son sistémicas, eso todos lo sabemos, pero por otro lado, que en la medida en que conectan muy bien las grandes distancias, resuelven o tienden a resolver mal las pequeñas distancias, ¿no? O sea, las infraestructuras en general tienen este problema de que generan impactos muy negativos en los entornos inmediatos, a pesar de que generan gigantescos beneficios en las escalas urbanas o metropolitanas, ¿no? Nosotros,
Seguramente alguna vez lo escucharon a sus padres renegar porque van a hacer un puente acá y me van a arruinar la vida. Bueno, las ciudades necesitan los puentes. Yo recuerdo una vez discutir, bueno, he discutido muchas veces con mis padres, pero recuerdo particularmente una, porque vivían, viste, con ese sueño de suburbio, de tranquilidad en Villa Belgrano y esto se está grabando también. Yo los quiero a mis padres, yo los adoro a mis padres, pero recuerdo esta discusión que era, ¿no? Se van a hacer un puente y nos van a cagar la vida. Y bueno, es así. Ahora, eso muestra una tensión, una contradicción que hay en las infraestructuras como objeto de reflexión y de proyecto, que es que efectivamente muchas veces generan problemas en la escala de lo local, aun cuando son absolutamente imprescindibles y tal vez lo más alucinante que nosotros podamos proyectar en nuestras vidas, si podamos, en las grandes escalas, y todavía más, digo, tal vez esa última posibilidad de pensar la ciudad más allá de sus fragmentos, ¿no? Entonces, eso trae al interior de la discusión esta cuestión de cómo puedo conciliar, sin romantizar, porque a veces no se puede conciliar, ese beneficio de la escala urbana o metropolitana con un impacto que en la medida de lo posible sea, si no beneficioso, al menos como un mal menor, digamos, un control de, ¿cómo le dice? Claro, en la pequeña escala, ¿no? Y yo de esto podríamos hablar horas desde un aeropuerto, el ruido, los sistemas de protección perimetral, o de una estación de trenes, o de subte, o una estación terminal de colectivos. Es decir, es algo que si ustedes se ponen en hilar fino lo van a encontrar en cualquier objeto de proyecto. Y está en esa contradicción y en esa tensión tal vez uno de los campos de exploración proyectual más interesantes, que para mí fue un descubrimiento en San Pablo, fundamentalmente en el trabajo de investigación de Fernando Melo Franco, que se dedica a discutir esas tensiones, ¿no? Bueno, eso todo fue punk, ahora un poco de, no sé, rock, más un poco, sí, un poco más. Eh, este proyecto es un proyecto que ahora estamos como revisando y si todo funciona bien, dejaríamos listo para empezar a construir el año que viene o comienzos del 25. Eh, es un proyecto en Río de Janeiro que ganamos por concurso hace un año más o menos, un año y poquito, junto con un estudio de amigos y el estudio nuestro, acá está Paco, que es también parte de ese equipo. Eh, y es básicamente un museo marítimo en la ciudad de Río, en una zona portuaria, como queda clara en la imagen, y sobre todo en una situación de implantación absolutamente singular, porque el edificio se implanta justamente en el punto de remate de la avenida Presidente Vargas, que es como si fuese una especie de 9 de julio que corta la ciudad, una gran avenida, y que tiene una serie de edificios emblemáticos a lo largo de ella. Y el punto en donde ese eje de alguna manera encuentra el agua, en la proximidad del aeropuerto Santos Dumont, para los que conozcan Río de Janeiro, o de la Ilha das Cobras, Ilha Fiscal, toda esa serie de islas, ¿no? Eh, la Marina de San Pablo cuenta con una serie de edificios y de terrenos y proponen ahí construir un museo marítimo que fundamentalmente va a estar dedicado no solamente, ¿cómo anda, Ruso? No solamente a la historia de las navegaciones, sino fundamentalmente también de la vida acuática, ¿no? Es importante decir que ese proyecto se enmarca en un proyecto mucho más vasto y de largo alcance, digamos, de recuperación del frente costero de la ciudad en un sector que antiguamente ocupaba el puerto y que ya ha tenido una serie de intervenciones, el Museo Mar, para el que los conozca, el Museo de Humanidad de Calatrava, que es este acá, que sale como una reentranza, una saliente, perdón, sobre el mar. Es decir, es un sector en donde ya el municipio viene como impulsando una serie de proyectos de recuperación del paseo eh, marítimo y también de equipamientos culturales de gran escala. En ese contexto nosotros pensamos
es un edificio muy sencillo, que de alguna manera trae, como creo que era de sentido común para el edificio, la idea de utilizar el agua como un espacio de disfrute, ¿no? No solamente de la ciudad, sino de la vida, ¿no? Y traer el agua como un elemento de contemplación, y es un edificio que de alguna manera, de alguna, digo, casi un homenaje al horizonte marítimo. Y al mismo tiempo, eh, digo esto del horizonte porque ese es literalmente, hay un conjunto de 3 o 4 croquis que son literalmente los primeros dibujos del edificio, que fue un concurso que hicimos muy rápido. Paco no me deja mentir, y no hubo mucho ida y vuelta, fue como casi que nos parecía que había que hacer eso, y en un primer momento estuvo claro que lo que nos interesaba era hacer un edificio muy largo a lo largo del frente, que estuviera despegado del plano cero para poder reconstruir y homenajear la bahía de Guanabara, ese horizonte marítimo, y por otro lado, eh, un edificio que ya no tiene el acervo propiamente, sino que resuelve dale para adelante, todas las dependencias de apoyo del museo propiamente dicho, que es esa especie de edificio continente, como le llamamos nosotros, de edificio más puntual ya de este lado, ¿no? El edificio más extenso, que tiene 288 metros, o sea, básicamente son 3 cuadras de salas de exposiciones, está en un pier, o sea, está en una saliente sobre el espejo de agua, y se conecta a través de una pasarela con ese edificio que contiene los cafés, los restaurantes, el auditorio, es decir, todas aquellas actividades que nosotros decimos no le pertenecen tanto a la colección en sí de los expuestos, sino a la ciudad, y que pueden funcionar con independencia, ¿no? De tal modo que la ciudad gana un restaurante, un mirador, un auditorio, que pueda funcionar en otro rango horario de lo que funciona en sí las salas de exposición propiamente dichas. Y entonces aparecía en el corte transversal esta idea de una torre, un edificio continente y una lámina o edificio pier, le decimos pier, no sé cómo se dice en muelle, eh, en donde hoy existe una pequeña construcción, un fake, digamos, una construcción que reproduce un poco la corduaría de Lisboa, un falso histórico que propusimos demoler, ¿no? Eh, Dale a la siguiente. Entonces les contaba de alguna manera ese edificio que se separa en 2 cuerpos, ¿no? Uno muy introvertido, muy metido para adentro, que es ese edificio extenso, que imaginamos como una estructura metálica revestida en aluminio, y luego un edificio muy extrovertido, totalmente transparente, que resuelve esos programas más urbanos. Una vez el Ale me mandó un mensaje, y Diego era mi profesor, pero una vez intercambiamos unos mensajes con él que fue lindo, porque yo recuerdo cuando estaba, no sé si vos te lo vas a recordar, pero en quinto año, me está diciendo, en quinto año, eh, cursando esta cátedra, nos habían pedido hacer un edificio aquí en Centro Cultural Universitario, exactamente. Y bueno, nosotros, no sé por qué, pero siempre queríamos hacer un edificio largo. Y que, no, 400 metros tenía. Entonces, fue toda una discusión muy linda, porque aparte siempre nosotros nos pasamos discutiendo en la universidad y todo. Y el Ale le gustaba, siempre decía, sí, dale. Y yo creo que, o sea, todos mis compañeros nos bardeaban el proyecto, que es una locura, que es una bosta, que no se puede hacer esto. Eh, y el Ale siempre como lo padrinó, le dio para adelante. No recuerdo ahora con precisión cómo era el edificio, pero recuerdo eso, que era un huevo, habíamos puesto un huevo, era el mismo partido básicamente, un huevo, y que era literalmente un huevo en la maqueta, que tenía no sé si un auditorio y qué, y luego una barra de 400 metros, pero en hormigón, armado. Diego era claro. Y fue lindo porque cuando salió lo del concurso, eh, claro, le mandamos una foto a Lale y le dijimos, viste, o sea, no tiene 400 pero tiene 300. Fue bonito eso para mí. Eh, bueno, te colgué con eso, pero
Básicamente, podemos pasar esta situación de los dos volúmenes y la idea de levantar en un pilotí toda la exposición para que cualquier persona en el frente marítimo pueda ver a través del edificio en esto que nosotros llamamos una especie de sala al aire libre, ¿no? Esto está trayendo una serie de discusiones importantes porque evidentemente agranda sustancialmente la cantidad de metros cuadrados y a la hora de lograr los financiamientos y las aprobaciones eso complica un poco, pero a nosotros nos parece un punto muy importante porque nos parece una pena que esa pieza o cualquier tipo de pieza al apoyarse y ya en el edificio Continente, en la torre, había un elemento que me parecía muy importante, que era todo este terreno que es propiedad de la Marina, un sector o un enclave importantísimo de la ciudad, hoy está todo vallado. Nos parecía interesante hacer el esfuerzo de resolver la implantación del museo, que tiene unas exigencias funcionales y de seguridad muy altas, con la idea de que la ciudad pudiera ganar una plaza y que esa plaza permitiera el giro alrededor del edificio de forma totalmente libre. Y al mismo tiempo, que ese edificio, Continente, ofreciera todos esos programas de auditorio, librería, souvenirs y así como suelen tener los museos, casi como si fuese un paseo de veredas en vertical. No como un edificio que tenga una puerta claramente definiendo el interior y el exterior, sino como un conjunto de losas y de apilamientos de programas sin cerramiento lateral que conectaran la cota de la ciudad, la cota 0, con la cota 3,5, y luego 7,5, 11,5, y así por delante, a través de un paseo de rampas y de escaleras abiertas en foyeres que son absolutamente abiertos, no tienen cerramiento lateral. La carpintería arranca 2,5 metros arriba y luego hay un sistema de cortinas que filtran un poco la luz, pero nos parecía bonito la idea que el edificio, como también las embarcaciones, o sea, siempre hablamos de un edificio menos para las embarcaciones y más para los navegantes, ¿no? Los navegantes como casi una actitud de estar ahí como un poco expuesto al tiempo, al clima, que es un poco la contramano de lo que suelen, cada vez más sucede en los museos, que son dispositivos extremadamente cerrados y extremadamente controlados desde el punto de vista del uso y de la gestión del aire, ¿no? Son espacios siempre climatizados en verano, en invierno, y nosotros propusimos la idea de que el Museo Marítimo de Río, también porque los regímenes del clima de Río suelen ser muy calurosos, pero todavía soportan este tipo de partidos. Sería muy difícil asumir este partido en otros lugares. De hecho, en otro concurso más al sur de San Pablo, de Brasil, asumimos el riesgo de hacer lo mismo y el jurado nos marcó. No podés hacer un hall abierto porque... Pero bueno, a mí me gusta mucho esa idea de que estés en el hall y que sea un espacio, es una vereda apilada, digamos. Y acá por suerte funciona, creo. Entonces, son veredas apiladas, sin cerramientos, sin fachadas laterales, en donde si en Río hace frío, y eso no pasa tan frecuente, ahí hace frío, y si hace calor, y si está un infierno, que es lo que va a pasar, también va a ser un infierno en el hall del museo. Pero más allá de tornarlo como más urbano, como una vereda apilada al hall, también eso lo que nos permite, y lo vamos a ver más adelante pasar, es reducir sustancialmente el consumo energético del edificio. Esas dos piezas, esos dos edificios están conectados por una pasarela en la cota 7,5 y en la cota 3,5, que permiten acceder y luego salir de la exposición. Siempre nos gustaba en realidad no es una imagen tan afortunada porque es el Titanic, o sea, esperemos que no termine igual, pero siempre me gustó esa idea de relacionar el continente con la nave a través de una pasarela, ¿no? Sí, lo más delicada posible. Ahora el proyecto está creciendo, lamentablemente, porque
estamos teniendo que separar el flujo de acceso y de salida, por una cuestión meteorológica, etcétera, y la pieza no está tan delicada como estaría, pero bueno. Pero siempre estuvo como dando vuelta esta foto que muestra esa relación de la tierra firme y aquello que flota. Entonces, este edificio que está del lado del continente está, como les decía, muy abierto y funciona como una especie de homenaje a la ciudad de Río, ¿no? Este es el espacio didáctico, esta es la cota 7,5. Antes de embarcar al edificio Pier, yo paso por este sector en donde tengo una mirada 360 grados de la bahía de Guanabara y de la ciudad de Río de Janeiro, y hay una serie de dispositivos didácticos para que vengan los niños con las escuelas y todo eso. El sistema de rampas abiertas en uno de los lados y el espejo de agua que separa el edificio a la derecha del pier y la costa, ¿no? Y luego, en el sector superior, esa corona apoyada en 4 puntos, como todo este edificio, 4 columnas metálicas. Esa corona resuelve eh, todo el programa administrativo de la dirección y la gestión del museo, ubicada al mismo tiempo debajo de un último piso que funciona, ya vamos a ver eso, como un restaurante mirador. Dale por ahí. Y de vuelta como un poco trayendo esas imágenes que me gustan mucho de los puertos y de las infraestructuras portuarias, se nos ocurrió traer la idea de un puente grúa eh, adentro del espacio geográfico. Ese edificio que tiene 288 metros eh, va a mostrar distintos tipos de piezas. Es muy amplio el repertorio de piezas, pero entre ellas hay piezas muy pesadas, y es una sala que plantea el problema de tener que dislocar piezas, muchas veces, como les decía, pesadas a lo largo de casi 3 cuadras, y al mismo tiempo el partido del edificio, que es despegarlo fundamentalmente de la cota natural de la ciudad, implica tener que transponer verticalmente, ¿no? Salvar esos desniveles eh, con piezas muy pesadas. Entonces, de alguna manera se nos ocurrió que esta pieza, este puente grúa, recorriese los... Dale para adelante. Recorriese los 288 metros del edificio a lo largo de todas las salas, temporales y permanentes. Dale, creo que hay unos cortes. Ahí, ahí se llega a ver, ¿no? O sea, esta es la extensión del edificio, las bandejas de exposiciones temporales y luego la bandeja inferior de exposición permanente. Y la idea de que yo pueda aquí, sobre el lado derecho, digamos, izar o colgar una pieza de 3 toneladas y poder con la misma pieza hacerla recorrer todas las salas y ponerla donde yo quiera, y eventualmente, inclusive, que esto me parecía tal vez una de las cuestiones más lindas, descargarla en otra embarcación y que la transportara a alguno de los otros 11 museos marítimos que existen en el mundo, que por otra parte compone una especie de red de museos. Me parecía lindo que pudieran compartir acervo y que ese mismo elemento pudiera depositar una pieza en el agua y que desde ahí mismo pudiese ser transportada. Entonces, ese mismo elemento, ahora sí podemos ir sí, ese mismo elemento resuelve por un lado el desplazamiento vertical de las piezas, luego la disposición de las piezas a lo largo del edificio, y fundamentalmente en términos topográficos me permiten hacer que una embarcación flote en el aire y quede colgada, ¿no?, en el espacio. Acá muy rápidamente, la planta baja del edificio también trata de tocar lo mínimo el suelo, siempre permitir que la ciudad pueda girar en torno de las piezas y que las piezas no generen como estanques, digamos, en la circulación del público. Hay, este es todo el sector de la marina con el cual disponíamos, y lo que decidimos hacer es abrir esta plaza de tal modo que las personas puedan llegar hasta el borde costero, y luego definir 3 piedras, que son 3 piedras de hormigón, 3 piedras artificiales que tocan el suelo. Una piedra resuelve el auditorio y la billetería y los sistemas de circulación vertical primordiales del edificio Continente.
Luego una piedra que separa lo que es propiamente de dominio del museo y lo que es la ciudad, es una piedra que resuelve todo el acervo técnico, el mantenimiento de las piezas, la conservación de las piezas del museo y espacios de oficinas, se dice, no sé, como de talleres, ¿no? Para funcionarios. Y luego una tercera piedra mucho más pequeña, que es el café mirador en la punta del pier, ¿no? Eh, Queríamos que tocara como el edificio en estos tres puntos y después simplemente con estas columnas metálicas que están espaciadas a cada 36 metros con voladizo. Originalmente lo imaginé como luces de 36 metros con voladizo del 50%, 18 metros, lo cual nos daba piezas de 72 metros que funcionaban bien para la dilatación de estos cuatro edificios. Eran básicamente cuatro estructuras independientes. Y ahora estamos evaluando una cosa mucho más bonita, me parece, que es que, por cuestiones que tienen que ver con la fundación y el movimiento del edificio y varias cosas, acá tenemos que fundar en el agua como si fuese un puente, ¿no? Con el ingeniero estamos evaluando la posibilidad de que en realidad esos 288 metros funcionen como una estructura monolítica, eh, anclada del lado derecho y con apoyos móviles en todos los demás puntos, de tal modo que el edificio con las dilataciones y contracciones se va a estar moviendo alrededor de 12 centímetros en la punta. Entonces no habría más voladizos, sí mantendríamos esas luces de 36 metros en los apoyos metálicos. Dale para adelante. Y acá la cota, o sea, una vez que tomé la rampa y llegué a esa primera vereda cubierta, tengo el nivel de salida del sistema de exposición del museo, el acceso a los sanitarios, al auditorio, la librería, un café, y luego en la cota superior a esa, en la 7,5, es el sistema de acceso, es decir, subo un nivel más y de ahí tomo la pasarela de acceso y de ahí me separo hacia la derecha, voy a tener un tipo de muestra de un tipo de piezas exteriores del espacio cultural de la Marina y hacia la izquierda voy a entrar propiamente el Museo Marítimo de Brasil por la cota superior, que siempre nos parece como más interesante en los espacios positivos atacarla por arriba y luego ir descendiendo, ¿no? Por fin los últimos dos niveles, esa corona administrativa y la cubierta de la pieza, que es una cubierta técnica con paneles fotovoltaicos, eh, las claraboyas, etcétera, y el último nivel, que es un nivel de un restaurante, un salón de usos múltiples y un salón VIP, que funciona todo esto como una especie de mirador 360 de la bahía y de la ciudad, ¿no? Hacia acá estoy viendo el frente de Río de Janeiro. Y por último, esta ilustración me gusta porque de alguna manera como muestra dos cosas como que desde el comienzo nos parecían trascendentes o relevantes. Por un lado, que la implantación, por más que tenga una impronta absolutamente diferente al frente urbano histórico de Río en ese sector, trata de ser bastante, no sé cómo decirlo, pero cuidadosa en relación a las distancias y a las alturas de los edificios vecinos. Acá hay un edificio de 12 metros en el costado al cual se alinea esta pieza bien horizontal, y acá este otro edificio que está por detrás del edificio Continente asciende hasta los 24 metros y ahí despegamos la torre. Y por otra parte, el segundo elemento que me gusta de esto es que muestra que un poco la reflexión fundamental del edificio es tratar de, con esta idea de hacer tan urbano como sea posible el interior y de dejarlo sujeto a las variaciones climáticas y todo, redujimos alrededor a un tercio, digamos, o del cubaje de aire del edificio a aquello que necesariamente tenemos que climatizar. Es decir, un tercio de los metros cúbicos de aire del edificio son climatizados y el resto son estas veredas sombreadas o veredas cubiertas, que reduce radicalmente el consumo energético del edificio, que es una cuestión que está, a pesar de que a mí nunca me interesó mucho y me parecía una discusión
media de otro continente, me parece que cada vez más es una cuestión, y lo digo en función del último calor del verano cordobés, me parece que es una cuestión que ya es ineludible. Y en ese corte mostramos en celeste las áreas que son climatizadas y luego en transparente, digamos así, todos los sectores que son básicamente extensiones de la ciudad apiladas. Creo que es la última y paramos. Habilitamos la rueda de preguntas. Está bueno tener un consultor externo a la hora del contexto.